Es posible que te suene esta canción. Es una de las canciones más famosas del grupo Iron Maiden, pero a lo mejor lo que no sabes es de qué va esta canción, cuál es la historia que hay detrás de esta canción. Y va de una de las cargas de caballería más nefastas y más absurdas de toda la historia de la humanidad. Así que si quieres que te lo cuente con detalle, quédate en el vídeo, que lo vamos a explicar. Bueno, vamos a ir de lo general a lo particular, ¿vale? En primer lugar, decir que esta canción es una de las más famosas de Iron Maiden, del mundo del heavy y ya del rock en general. Así que quizás puede resultar muy interesante que te quedes en todo el vídeo y veas lo tontos que podemos llegar a ser los humanos y cómo de eso podemos hacer una canción muy épica. En primer lugar, deciros que esta canción va de una carga de caballería que ocurrió en una batalla en Crimea. Vamos a ir de lo general a lo particular. Por si estás muy perdido, ¿dónde está Crimea? Crimea está en Ucrania, es decir, al este de Europa, pues en Ucrania, al sur hay una península que se llama la península de Crimea, ¿vale? Que está en el Mar Negro. Mar Negro, que por cierto se llama así porque los otomanos, es decir, los turcos, pues bueno, veían que se ponía muy negro, sobre todo en las tormentas, porque ese mar tiene mucha sal, y aunque es blanca la sal, pues oscurece el mar, ¿no? Y aparte que los otomanos, pues lo llaman Mar Negro, y al Mediterráneo lo llaman Mar Blanco, porque tiene que haber, si hay Mar Negro, tiene que haber uno blanco, ¿no? El caso es que ahí hubo una guerra entre 1853 y 1856, y en esa guerra pues había dos equipos, ¿vale? El primero estaba formado por el Reino Unido, el Imperio Británico, por otra parte estaban los franceses y por otra parte estaban los otomanos, es decir, los turcos. Y luego en el bando contrario estaban los rusos y los griegos. Vale, ¿qué pinta toda esta gente ahí? Bueno, en primer lugar decirte que es una cuestión de probabilidad. El Reino Unido ha invadido 9 de cada 10 países que hay en el mundo, así que si compartes planeta con el Reino Unido, lo cual es muy probable, porque si estás viendo este vídeo es porque eres del planeta Tierra, no creo que seas un alienígena, pues entonces tienes un 90% de posibilidades de que tu país haya sido invadido por el Reino Unido. Luego, por otra parte, estaban los franceses, que en el siglo XIX pues estaban muy subiditos. Luego ya en el siglo XX Alemania se encargó de bajar los humos a Francia. Y por otra parte, bueno, pues también estaban los otomanos, que bueno, que básicamente su día a día es invadir a los vecinos, era un día más. Pero había un imperio que lo estaba petando mucho entonces, que era el Imperio Ruso. Entonces entraron en guerra con ellos para que no se viniesen tan arriba. Es decir, es un sitio estratégico, controlabas el Mar Negro desde ahí, pues bueno, pues entramos en guerra, ¿vale? Y por otra parte también estaban los griegos, que los griegos, Grecia nos había terminado de formar entonces como el país que es ahora, porque siempre había estado conquistado e invadido, y entonces siempre ha estado en guerra con los otomanos. Como curiosidad deciros que es que Grecia tiene uno de los ejércitos más tochos del mundo, precisamente porque no se fían de los turcos, porque son vecinos, ¿vale? Entonces se aliaban con los rusos pues para molestar a los otomanos. Ya está. Así que con esto ya entendemos por qué Bruce Dickinson sale con este uniforme y con la bandera, ¿no? La Union Jack, ¿no? Del Reino Unido. Porque, bueno, está recreando ese momento histórico. Vamos a la batalla, ¿vale? Ya estamos en Crimea, en la guerra, ¿vale? Pues ahora vamos a la batalla de Balaclava. Bueno, en Crimea hay una región que se llama Balaclava y fíjate tú, qué casualidad, también hay una ciudad que se llama Balaclava, se llama igual. Así que la situación es la siguiente: Sebastopol, que es una ciudad portuaria y quizás os suene porque luego en la Segunda Guerra Mundial también se montó ahí un jaleo interesante. Bueno, pues Sebastopol estaba en ese momento en manos de los rusos y entonces los ingleses dijeron, esto no puede ser, así que decidieron, vamos a desembarcar en Sebastopol y a su vez vamos a atacar por el otro lado en un movimiento como de pinza para asaltar la ciudad definitivamente, ¿vale? Y porque no había aviación entonces, aún quedaban 50 años para el primer avión, que si no, ahí lo habrían hecho también, un ataque en 3D. Pero el caso es que era un desastre. El ataque por mar duró mucho más de lo que tenían pensado y no lograron bloquear las vías de comercio. Los rusos podían estar trayendo tropas de refresco todo el rato y mientras tanto la caballería, es decir, la infantería y la caballería desembarcaba cerca para poder atacarles y también lo hizo muy mal. Resulta que una de sus principales tropas pues era precisamente la caballería, ¿no? Y bueno, pues de camino en los propios barcos murieron muchos caballos porque no los cuidaban, se estresaban y morían ahí. Así que tenían un mogollón de gente de caballería sin caballos. Así que nada más llegar tuvieron que comprar caballos a los otomanos, que estarían pensando, madre mía, ¿a quién tenemos en el equipo? O sea, estos tíos son bastante noobs. Nada, pues ya poco a poco fueron avanzando. Pero es que entonces la cosa empeora.
Vale, quien dirigía todo esto se llamaba Lord Raglan. Y este tío tuvo una idea genial. Dijo, bueno, pues la caballería voy a dividirlo en dos secciones, ¿no? Que es ligera y pesada. Y uno lo va a dirigir Charles Brigham y otro Lord Cardigan. No les juzguéis por sus pintas, porque, bueno, era la moda en el momento, ¿eh? O en los barrios hipster de Londres, pues también van vestidos así, ¿vale? Juzgarles porque los dos eran tontísimos, ¿vale? Porque los dos estaban enemistados. Sí, estaban en el mismo ejército, pero se llevaban a matar. Los dos, su enemistad era conocida, era de dominio público. Y decide que los dos los meten en el mismo equipo y dice, ahora vais a tener que trabajar juntos. Bien, ya os anticipo que si estos dos tíos se echan una partida en cooperativo contigo, te abandonarán y te dejarán muerto, ¿vale? Porque estos tíos, mientras avanzaban, se dedicaron a putearse el uno al otro. Es decir, cuando uno avanzaba para marcarse un tanto, no contaba con la ayuda del otro, pero si les estaban atacando, pues no le ayudaban tampoco, aunque lo necesitasen. Iban perdiendo soldados porque no se querían ayudar entre ellos y a la vez querían marcarse un tanto y quedar por encima del otro. De camino a Sebastopol, además, como no tenían buenas líneas de suministros, más caballos iban muriendo y entre todas esas refriegas, pues como digo, iban perdiendo soldados porque no se estaban ayudando. Y mientras tanto los rusos pues trayendo más gente. Esto ya es el desastre anunciado, ¿no? Pero es que de verdad puede empeorar. Y como puede empeorar, ya intuiréis que la canción, pues bueno, va a contar algo que en realidad es un poco triste. Bueno, ya estamos diciendo que los rusos, pues el asedio a la ciudad y el cerco a la ciudad, pues les daba lo mismo. Es que era como que, a ver, si es que estáis perdiendo vosotros solos, no sé qué estáis haciendo, pero bueno. Entonces los rusos dicen, bueno, pues vamos a ir nosotros ya a por los ingleses. Entonces llega el momento de la batalla de Balaclava, que es donde se producirá la carga de caballería más nefasta de la historia. Aunque bueno, luego en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera las habrá igual de nefastas también. Bueno, pues cuando los rusos llegan al frente de batalla, los ingleses estaban ahí como, ¿qué ha pasado? No estamos preparados. Y entonces va el Lord Cardigan y dice, bueno, esperad, primero termino de desayunar y luego ya vamos a atacar, ¿vale? A defendernos. Que bueno, oye, cada uno tiene sus prioridades, pero bueno, igual esto pues no ayudó a que creasen una defensa adecuada. Pero bueno, esto no es lo peor. Así que bueno, están los rusos avanzando a campo abierto y de repente los ingleses tienen que organizarse. Y es ahí donde se produce la carga de caballería ligera. El plan era el siguiente, la caballería tenía que cargar hacia las tropas enemigas, ¿vale? Pero Lord Brigham, que era el conde de Lucan, dijo, va a ser que no. Él dijo que no iban a cargar contra infantería, que estaba siendo apoyada por cañones, y después encima había más caballería. Dijo que no, que se quedaba ahí. Llega el otro, Lord Cardigan, y no se sabe si porque no lo oyó, porque en la batalla, oye, pues a veces no se oyen las cosas, porque no tenía el teléfono puesto, o el WhatsApp o lo que sea, y no se enteró, o bien también dicen que es porque quería pasar a la historia y hacer algo heroico. Y pasó a la historia, eso no se lo puede quitar nadie. Y entonces él cargó con la caballería ligera, pero la caballería pesada se quedó, ¿vale? Entonces tenemos a 600 y pico ingleses cargando contra cañones y siendo rodeados por infantería. Eran disparados por cañones y por otra parte por los lados estaban siendo disparados con mosquetes de la propia infantería rusa y además con granadas, ¿vale? Y mientras tanto iban avanzando. Pero tal era su arrojo que llegaron a superar la línea de cañones y se encontraron contra 5.000 jinetes cosacos. Entonces ahí rodeados pues empezaban a mirar y decían, oye jefe, ¿qué hacemos? Jefe. Y entonces miraron y resulta que lo que había que hacer era lo que ya estaba haciendo Lord Cardigan, que era volver por el mismo sitio por el que habían venido. Sí, que era lo lógico. Muchos dicen que, bueno, es posible que lo gritase y entre el caos de la batalla pues nadie se diese cuenta que él y unos cuantos ya se estaban volviendo por el mismo camino. Hay otros que dicen que dejó vendido ahí a sus tropas y que el tío ya volvía diciendo, vaya gilipollez acabo de hacer, o sea, menudo fail. El caso es que mientras volvían, pues claro, los rusos seguían atacándoles y además estaban toda la caballería rusa pues dispuesta a acabar con tanta tontería, claro. El caso es que después de girar grupas ya pudieron volver a casa y de los 600 y pico que eran, pues murieron unos 100 y pico, aunque luego murieron bastante por las heridas. Bueno, el caso es que esto pues fue una cagada monumental y entonces pues esto pasó a la prensa, ¿no? Estaban diciendo, pero vamos a ver, ¿qué hacemos nosotros en Ucrania? Y aparte, ¿qué hacía este Tolai cargando hacia allá? ¿Y por qué el otro no le ayudaba? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Estamos tontos o qué? En fin, ante esto, el poeta Alfred Tennyson escribió un poema que inspiró parte de la letra de la canción. Os lo voy a leer, aunque no soy muy bueno así declamando, ¿vale? Adelante, brigada ligera, cargad sobre los cañones, dijo, en el valle de la muerte cabalgaron los 600. Y bueno, luego hay más cosas, así que si queréis saberlo, pues os lo buscáis en Wikipedia, ¿vale?
La canción en realidad es un canto a la muerte un poco, porque la letra de Iron Maiden está expresada desde el punto de vista de alguien que ha caído en esa carga de caballería ligera, ¿no? Y de hecho, por eso mismo también, pues él tiene un riff así como muy de al trote, ¿no? Bueno, finalmente, pues en la guerra los rusos perdieron como 500.000 de hombres y la alianza que habían montado entre otomanos, franceses e ingleses murieron como 200.000 personas, la mayoría de ellos por enfermedades, incluso después del conflicto. Y estaban, claro, los medios pues, británicos o franceses diciendo, muy bien, hemos ganado la guerra, pero es que hemos perdido 20.000 tíos que se han muerto de frío en nuestro propio campamento, ¿vale? Sin que nadie les atacase. En fin, la guerra, ya sabéis cómo va. Esto es básicamente de lo que va la canción, pero aún hay unas curiosidades que me gustaría contaros, así que os invito a que os quedéis en el vídeo, ¿vale? Porque si queréis ganar al trivial e impresionar a vuestros colegas con vuestros conocimientos, creo que unos pocos minutos más te van a aportar mucha diversión, ya veréis. El primero, decir que hay una película sobre esta, antigua, de cine clásico, que en su momento pues no querían sacar muchos porque decían, es que es muy violenta. De hecho, el actor principal era ni más ni menos que Errol Flynn. Errol Flynn, que por cierto es famoso por dos cosas, por interpretar a uno de los Robin Hood más famosos del cine, y la segunda por amenizar las fiestas de Hollywood, ya que él pues en las veladas presumía de su superpoder, que es tocar el piano con el pene. Si tienes ese superpoder y pues tienes la responsabilidad social de mostrarlo a todo el mundo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por otra parte, si estáis familiarizados con el problema en Irlanda del Norte, el tema del Ulster, pues ya sabéis que hay una banda terrorista irlandesa que ha estado casi 100 años ahí haciendo de las suyas, que son el IRA, ¿no? Irish Republican Army. Bien, y lo que reclaman es que el norte de Irlanda sea totalmente Irlanda, ¿vale? Pues cuando estos estaban ahí en su máximo momento, petándolo con bombas y de todo, también surgió una contrabanda terrorista que se llamaba Asociación por la Defensa del Ulster. Y lo que defendían era que Irlanda del Norte siga perteneciendo a la corona británica. Bien, pues estos tíos usaron como logo Eddie de Iron Maiden. Es decir, aprovechando el single de The Trooper, cogieron esto y dijeron, pues esto va a ser nuestro logo. Luego, claro, los Iron Maiden tenían que decir, oye, igual que esto no nos mola, ¿no? Que seáis un grupo terrorista y nos utilicéis ideológicamente, ¿no? Por otra parte, afortunadamente, la mayoría del público considera que esto es básicamente historia y entonces, pues Bruce Dickinson puede salir así, con este uniforme y con esa bandera, en países que, bueno, que han tenido sus problemillas con Inglaterra, como puede ser, por ejemplo, Japón o Argentina hace 30 años, por el tema de la Guerra de las Malvinas. En fin, y esta es la historia que hay detrás de The Trooper de Iron Maiden. Espero que te haya gustado. Pero antes de empezar, quiero recordaros que si te gusta el metal y te gusta la historia y te gusta aprender sobre historia con canciones de rock y de metal, te presento El Poder del Metal, un libro de edición coleccionista cuyo prólogo está escrito por Víctor García de Warcry y que está lleno de ilustraciones hechas por David Mayo, quien hace todos los diseños en las giras de Halloween. Es un tomo de edición coleccionista en el que recorremos la historia gracias a canciones de rock y de heavy metal, y hay cientos de menciones a canciones que te pueden gustar para aprender una parte de nuestro pasado. Es la esencia del canal, es divertido, es con anécdotas y además incluye muchísimas ilustraciones para que sea una edición, un coleccionista muy guapa. Incluye unos marcapáginas para que no te pierdas y un póster en un recorrido por la historia a través de 100 canciones de rock y de metal. Si te gusta el rock y el metal, creo que es un libro que todo metalero debería tener en su casa. Creo que esto va a ser la Biblia de todas aquellas personas que les gusta las canciones con temática histórica. Espero que le deis una oportunidad. Lo podéis comprar en Amazon, en Redbook, la editorial o en la web de Culters. Que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. El número de la bestia ha trascendido desde su contexto religioso y ahora es parte de la cultura popular, siendo mencionado en películas, canciones o videojuegos. Es una cifra asociada al diablo, al mal. ¿Pero qué significa? ¿Es un número con poderes?
¿Cuál es el origen del 666? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que podemos aprender historia gracias a un temazo. En este caso, una canción del que para muchos es el mejor grupo de heavy metal. Para otros es el mejor grupo así, en general. Su canción The Number of the Beast nos sirve como banda sonora perfecta para entender de dónde sale toda esta cultura en torno al número 666. Nos vamos a adentrar en esta cifra. ¿Por qué la asociamos a Satanás, al mal? ¿Por qué es polémica? Pues podemos hablar de todo esto con un temazo de fondo. Es que este vídeo no me digas que no es maravilloso. Y oscuro y satánico, eso también. Si naciste el 22 de marzo de 1982, considérate afortunado, porque coincide con la publicación de uno de los mejores discos de Iron Maiden y del heavy metal en general, The Number of the Beast. En este trabajo de los británicos incluyeron, lógicamente, la canción que daba el nombre al disco, El número de la bestia, lo que hizo aumentar para muchos esa creencia de que el heavy metal es música asociada al diablo. Is Satan rampant in rock? To some, the answer is obvious. Skull-headed monsters and demon-like figures are probably the most blatant. And there is the number 666, also known as the mark of the beast, the symbol belonging to the Antichrist, who, the Bible tells us, is Satan. Ahora este debate está superadísimo y esta creencia sobre que el 666 tiene poderes, pues también está muy superado, salvo por esos chalados que suben vídeos a YouTube diciendo que han encontrado este número en marcas y sitios muy raros. Eso es gente con mucho tiempo libre. Pero, siendo un grupo de heavy metal, se aprovecharon de la polémica de entonces. En ese momento, la controversia condujo a quemas organizadas de los álbumes del grupo, así como varias protestas durante su gira de 1982. I think that within the rock music field, you've got people who really are into the occult and into Satan. They're propagating Satan. They're propagating the demonic line, the occultic world, and I think it's a devastating thing on our culture. Aunque como suele pasar con estos casos, pues esto solo sirvió para dar más publicidad al grupo y que aumentase su éxito y sus ventas por otra parte. De hecho, cuando el vídeo fue mostrado por primera vez en MTV, tuvieron que cambiar la apariencia de Eddie, porque muchos televidentes se quejaron de que daba mucho miedo. En fin, ¿de qué va esta canción? Pues de satanismo, y si la escuchas, arderás en el infierno. No, es broma. Bueno, ¿de dónde sale todo esto del 666? Pues viene de la Biblia, donde se menciona este número tan solo una vez. La canción empieza con una cita del libro de las revelaciones, es decir, el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación en griego. Y es esta cita con la que ha comenzado el vídeo. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia y fue escrito por Juan a finales del siglo I. ¿A quién no le va a gustar un libro del fin del mundo del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Y es posible que estés pensando, oye, ¿y todo este impacto en la cultura occidental de este número es tan solo por una sola mención en la Biblia? Sí. Es más, esto mejora bastante, porque a lo mejor el número 666 ni siquiera es el correcto y ha habido muchos fallos de traducción a lo largo de la historia o interpretaciones incorrectas. Así que si crees que has invocado a Satanás con esto de escribir el número 666, pues a lo mejor te has equivocado y has invocado a un primo suyo. Un antiguo trozo de papel llamado Papiro 115 tiene un fragmento del manuscrito del Nuevo Testamento que incluye partes del Apocalipsis. Este resto arqueológico data de alrededor del año 225 después de Cristo. Fue encontrado en Egipto por arqueólogos de Oxford a principios del siglo XX y en el 2005 los expertos se dieron cuenta de que claramente el número que se indicaba era 616. En el Codex Ephraemi Rescriptus, conservado en París, que es uno de los 4 manuscritos unciales de la Biblia, es decir, de las primeras copias conservadas que fueron escritas a mano, también aparecía la cifra 616. 616. Hay muchos números de teléfono que empiezan por 616, así que a lo mejor si llamas a esos números pues también te lo coge Satán. Pero vamos, que parece bastante posible que aquí hubiese un error de traducción.
sea el número que sea, aquí nos hablan de una bestia. La bestia a la que se hace referencia es la bestia del mar, la primera de las 2 bestias descritas previamente en el Apocalipsis. Tiene 7 cabezas con 10 cuernos y una forma parecida a un leopardo con patas de oso y boca de león. No sé qué animal es este ni qué tienes que consumir para verlo, pero oye, ahí está. La segunda bestia es conocida como el falso profeta, que sale de la tierra y dirige a las huestes a adorar a esta primera bestia, que parece bastante más poderosa y por lo tanto mejor adorarla. Vale, pues ya sabemos de dónde sale esta cifra, del Apocalipsis. Pero ¿por qué este número y no otro? ¿Qué tiene de especial el 666? Parece un número más. Tiene alguna cosa interesante, como que es la suma de los cuadrados de los 7 primeros números primos. Pero eso en principio no debería convertirlo en satánico. Pero es que en la Biblia los números tienen un significado más allá del valor matemático. Por ejemplo, 1 significa unidad, Dios, hay un Dios. 2 representa al ser humano. Por eso en muchas parábolas hay 2 personas. 3, la totalidad. Por ejemplo, los 3 hijos de Noé representan la totalidad de los supervivientes al diluvio. Las 3 tentaciones del diablo a Jesús o las 3 veces que Pedro negó a Jesús. 4 significa el mundo entero. Lo relacionamos con los 4 puntos cardinales que abarcarían el mundo entero. 5, una cantidad indeterminada. Cuando se habla de dinero o cantidades de animales, como los 5 peces del milagro de los panes y los peces, pues no es que cogiese 5 literalmente, sino algunos peces. 7 es la perfección. Dios y Jesús son perfectos. También realidades como los 7 velas de los candelabros, o que hay que perdonar 70 veces 7. Perdonar sería la perfección. Vale, pues si 7 significa perfección, 6 significa imperfección. 666 implica mucha imperfección, imperfección por 3, o sea, muchísima imperfección. Y hay más relaciones numéricas, también está el 12, que es la elección de las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los elegidos, y 40 representa cambio. El diluvio, por ejemplo, dura 40 días. 40 días lloviendo, dices, bueno, ¿eso qué es? ¿Inglaterra? Bueno, es una manera de representar todo. Igual que estuvieron 40 años andando por el desierto desde Egipto a la tierra prometida, que esto, si lo miras en Google Maps, pues no son más que unas horas en coche o en motocicleta. No da como para estar 40 años perdido. Es una representación temporal. De hecho, la Iglesia Católica ha tenido que aclarar muchas veces que todo lo que se describe en el Antiguo Testamento no puede considerarse una fuente histórica. Y de hecho, esto es un debate también con algunas de las escisiones protestantes que dicen que sí, que todo lo que está escrito ahí fue literalmente así, lo que muchas veces nos lleva a callejones sin salida porque no podemos interpretarlo como algo lógico. Tienes que tener fe para eso. ¿Y por qué hemos tratado de asociar una persona a un número? Bueno, pues esto tiene que ver con la escatología. Y es posible que estés pensando, oye, todo esto del demonio, el 666, pues da un poco de yuyu y a lo mejor hace que se me aflojen los intestinos, pero no diría yo que es un tema escatológico esto del 666. Bueno, pues es que una de las acepciones de escatología, que es una palabra que viene del griego, es también el estudio de las últimas cosas. Por ejemplo, la escatología cristiana lo que hace es estudiar el fin de los tiempos desde un punto de vista cristiano, lo que en principio no tendría nada que ver con imágenes soeces llenas de excrementos, o por lo menos espero que el fin del mundo pues no sea así. Pero vamos, que el Apocalipsis pues va de eso, del fin de nuestros días, y la rama de la teología cristiana que estudia eso es precisamente la escatología. Muchas veces esto del fin del mundo se ha estudiado desde una perspectiva racional, en plan, bueno, pues esto algún día ya desaparecerá, y otras veces desde un punto de vista que podríamos definir como, oh Dios mío, vamos a morir. Pues todo esto viene de una doctrina conocida como el apocalipticismo, es decir, esa creencia de que el fin del mundo está al llegar, que está a la vuelta de la esquina, que enseguida morimos, que nos trasladamos. En el cristianismo y otras religiones, o incluso fuera de las religiones, pues siempre hay gente que está diciendo, oye, que acabamos pronto, que ya nos vamos, que cerramos sesión. Esto pasó en la Edad Media con la peste negra, con la caída de Constantinopla y también posteriormente con las guerras mundiales, la Guerra Fría. Y es que según el Apocalipsis, el fin de los tiempos vendrá también con la llegada del anticristo, que es el antagonista de Cristo, su kriptonita. Esto sería un ser malvado que promovería
sería eso de hacer el mal. Recordemos que la religión cristiana proviene de la judía y ambas son creencias mesiánicas, donde viene una figura salvadora, un Mesías, un elegido, y en este caso pues sería un elegido del mal. Esta figura del mal estaría marcada con el 666. Esto no significa que el 666 sea una cifra mágica, un número que tenga propiedades en sí mismo. No lo es, simplemente es una identificación, una matrícula para decir, oye, este tío de aquí es muy chungo, es muy malo, ¿vale? Pero en sí mismo no significa nada. Es como si decíamos que el 7 es la perfección, si tú te tatúas 777 en la frente, pues no vas a ser perfecto. De hecho, no lo serás porque te has tatuado 777 en la cara, como un trapero. Bien, ¿y qué nos dice la historia sobre el 666? Pues nos dice que no tenemos muy claro cómo podemos relacionar un personaje histórico de la antigüedad con este número. Se ha intentado vincular comúnmente a Nerón, porque persiguió a los cristianos, y también al emperador Domiciano, que fue incluso menos tolerante con los cristianos que el anterior, y gobernó al tiempo que Juan escribía el Apocalipsis. Pero también se ha relacionado con emperadores posteriores e incluso emperadores anteriores, especialmente por esa tendencia que tenían algunos emperadores a considerarse a sí mismos dioses y que exigían que los tratasen como tal. Esto pues desde un punto de vista cristiano, que tú crees que Dios es otra persona, pues obviamente pues lo ves como una herejía. Esto pasó con Calígula poco antes de Nerón también. Si a esto le sumamos que Juan estuvo exiliado en Patmos por oponerse a esta idolatría al emperador, concretamente a Nerón, pues seguramente le viese como una figura antagonista a sus creencias. Nerón parece ser el objetivo principal de los que apuntan a identificar un anticristo con una persona, y es que si relacionamos las palabras César Nerón, tienen una vinculación directa con la relación numérica del alfabeto hebreo. Esto es lo que se denomina como gematría, emparejar letras del abecedario hebreo con números. César Nerón en el alfabeto hebreo es esto que tenéis en pantalla. Os lo pongo porque no sé leer hebreo. Representa unos números que sumados llegan a la cifra 666. Pero de nuevo hay polémica. La versión latina del nombre elimina la segunda letra, de modo que si sumamos los números, pues volvemos a tener 616. Así que de nuevo volvemos a tener ese debate de, oye, 666 o 616 o los dos o ninguno. Y alguno te dirá, oye, Nerón estaba muerto para la época en la que se escribió el Apocalipsis, a finales del siglo I. Pero también otros te dicen, vale, sí, estaba muerto, pero en la época también hubo un rumor diciendo que él iba a volver, que en realidad no había muerto, que estaba por ahí o que iba a resucitar y todo. O a lo mejor estaba en esa isla en Argentina donde está Hitler, Kennedy, Elvis Presley y Michael Jackson. En cualquier caso, no se sabe si es una relación directa con Nerón, esta cifra, pero parece que por ahí va la cosa. En cualquier caso, todo esto corresponde a una rama de la escatología cristiana conocida como los preteristas, que son aquellos que defienden que las profecías bíblicas relacionadas con el fin del mundo se refieren a eventos que en realidad tuvieron relevancia en el siglo I, es decir, en el momento en el que vivió Juan, el autor, y escribió el Apocalipsis. Personalmente, si a mí me preguntas, yo creo que tiene sentido relacionar el contexto histórico del momento en el que se escribió la obra. Pero hay algunos que van más allá y relacionan todo esto del 666 con ese culto al sistema romano, o como la aceptación del mismo. Cuando se habla del 666 también se habla de los apóstatas, los que reniegan y se dejan llevar por lo que ya existía y no tienen por qué creer en este Jesús Salvador. Domiciano no solo ordenó perseguir cristianos, subió los impuestos en lo que sería la actual región de Lidia, donde estaba Juan, y cada vez había más cristianos. Si apoyabas este sistema romano, interpretado como cruel y explotador, pues estabas apoyando a la bestia. Recordemos el inicio de la cita en la que se menciona este número de la bestia. Nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sí que es posible que sea un mensaje también en contra de acumular riquezas y explotar a los pobres. Mensaje de humildad que va en consonancia con el mensaje de Jesús. Parece incluso una crítica al capitalismo más voraz actual, lo cual nos dejaría ver que hay una enseñanza detrás de todo esto que no depende solo del tiempo, sino que es una metáfora que se puede aplicar a cualquier momento. De eso van las enseñanzas, que se escriben en un contexto histórico, pero valen para cualquier momento.
Y claro, pues algunos le dan un valor mágico a esto del 666, cuando en realidad pues no hay indicios de que esto pase, y tampoco desde un contexto histórico podemos decir que se creyese eso. Es como la Ouija, en principio era un juego de mesa, hasta que un iluminado la comercializó a finales del siglo XIX diciendo que eso servía para hablar con espíritus. Era un juego de mesa, como podría ser el Monopoly, el Colonos del Catán o el Terraforming Mars, que si lo piensas bien también son juegos que van del capitalismo, así que según algunos pues eso también es invocar a demonios. Y bueno, pues esa es la versión histórica. Todo eso que vino después de decir que el apocalipsis habla de Hitler o del dictador de turno, de Napoleón o de incluso de marcas, pues no son más que especulaciones, conclusiones forzadas para que cuadre el argumento de los charlatanes. Como si para concluir que Hitler era malo necesitases atribuirle una influencia satánica. El reggaetón mismo sí que puede ser una señal del mal y un signo indudable de que el fin de los tiempos está cerca. Y en principio pues no hablan del número 666. Así que, como digo, esta cifra en principio no significa nada. Los Maiden pues respondieron a la polémica, claro. La agrupación hizo alusión a las críticas en el álbum Peace of Mind, el cual adjunta un mensaje grabado al revés al principio de la canción Still Life, en el cual se puede escuchar al batería Nico McBrain hablando medio borracho, citando una frase del genocida y dictador ugandés Idi Amin Dada, que lo dijo el monstruo de 3 cabezas: no se meta en cosas que no entiende. Y después eructa. Y tampoco es el único grupo de metal que ha hablado sobre esto del 666. De hecho, es un tema bastante cliché para representar eso de oye, que soy rebelde. Es una de las canciones más famosas de Iron Maiden, el popular grupo británico de heavy metal. Si no conoces esta canción, te recomiendo que la escuches porque es un temazo absoluto, y si ya la conoces, te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a analizar la letra, que cuenta cómo los pilotos británicos en la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que enfrentar a los pilotos alemanes que estaban invadiendo su país. Bienvenidos a un vídeo más de poner en contexto una canción y contar historia a partir de eso. En este caso vamos a analizar Aces High de Iron Maiden, que cuenta muy resumidamente cómo la RAF, la Royal Air Force, es decir, el ejército del aire británico, pues cómo ellos se enfrentaron a los nazis cuando estaban invadiendo Gran Bretaña y los sacrificios que hubo que hacer para que luego, pues oye, Iron Maiden considerase que les debían una canción a estos señores. Vamos a explicarlo desde el principio. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, que como sabrás es de 1939 a 1945, y es la segunda temporada de guerras mundiales. Ya ha habido una antes en la que los villanos perdieron, pero ahora vuelven. En esta ocasión el villano de la temporada es un señor llamado Adolfo de la Choza, más conocido como Adolf Hitler, que había conquistado prácticamente toda Europa ya en 1940-41, ¿vale? Pero le quedaba algo, le quedaba Gran Bretaña. Como digo, prácticamente todo había sido ocupado. Ya en 1940 los alemanes tardaron cerca de 2 meses en conquistar Francia entera. ¿Entera? No, había un pequeño pueblo, un pequeño reducto que aún resistía. En este caso resistían en Dunkerque, es decir, una pequeña ciudad en la que había una bolsa de 200.000 soldados aliados esperando que en cualquier momento fuesen a por ellos y los matasen. Pero bueno, finalmente el 26 de mayo de 1940 pues pudieron ser trasladados a Gran Bretaña en la operación Dinamo. El resto de Francia fue ocupada, excepto el sur, que no fue ocupado, sino que puso un gobierno títere, que se llamaba la Francia de Vichy o la Francia de Vichy, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el Vichy catalán, sino porque la capital era una ciudad llamada Vichy. Así que Hitler, ya teniendo prácticamente Europa entera, pues dice, bueno, habrá que ir a por Gran Bretaña, ¿no? Los alemanes ya en junio comienzan a preparar la operación León Marino, que era una operación anfibia para invadir Gran Bretaña, Anfibio no significa que estuviesen ahí dispuestos a invadirles con ranas y salamandras, sino enviar tropas desde mar a Inglaterra. Contaban con 9 divisiones preparados para eso, es decir, unos 100.000 hombres y 250 tanques, pero primero tenían que eliminar la aviación inglesa, porque si no les iban a brear. Así que por eso la Luftwaffe, que significa arma aérea en alemán y que era el ejército del aire alemán, pues dice, pues vamos a ir allanando el camino y eliminando pilotos ingleses y aviación inglesa, porque ellos tienen muchas menos fuerzas que nosotros, menos aviones, menos efectivos, así que esto está tirado. Vamos a ir a por ellos y a ver si en 2 mesecitos pues les conquistamos y nuestras tropas están ahí difundiendo el mensaje y las virtudes del nazismo en Londres.
recibir bombardeos masivos durante los siguientes meses, sobre todo en las ciudades principales, Chelsea, Londres, Coventry, Liverpool. En fin, esto tenía dos ventajas, ya que era donde más población había, y así lograban crear esa mentalidad de oye, igual habría que rendirse porque nos están bombardeando a tope, y así de paso se cargaban los equipos de fútbol y bueno, pues más posibilidades de ganar la Copa Europa, ¿no? Bueno, no es necesario que explique que esto es broma, pero que sepáis que todas las competiciones deportivas durante la Segunda Guerra Mundial se bloquearon, Juegos Olímpicos, Mundiales, todo. En fin, esto no tiene nada que ver, pero bueno, como iba diciendo, los nazis empiezan ahí a bombardear. Concretamente, la ciudad que más bombardeos se lleva es Londres. Vamos a ver este mapa. Bien, como podemos ver aquí, prácticamente todo distrito de Londres, toda manzana, todo grupo de edificios recibió varias bombas. Que por cierto, no sé si os acordáis que esto es la segunda vez que los alemanes lo hacen en la historia, porque en la Primera Guerra Mundial también bombardearon Londres, pero yendo en cepelines, que era así como más guay en realidad, tenía más encanto. Así que los ingleses lo tenían muy mal, pero si Iron Maiden les ha dedicado una canción es que algo hicieron bien, ¿no? Como resistir y actos heroicos y todas esas cosas. Pero es que no es para menos, vamos a explicar bien por qué. Si miramos el mapa de Europa en 1940, la cosa pintaba muy mal. Noruega había sido ocupada también por los nazis y había logrado rodear el Reino Unido. De hecho, para que no les rodeasen más, por si acaso, los británicos ocuparon Islandia. Porque claro, los británicos decían, a ver, para rodearnos tiene sentido que Hitler, que está ocupando todo, ocupe Islandia y también nos bombardee desde ahí, ¿no? Pero los nazis en realidad no tenían intención alguna de ocupar Islandia, pero cuando vieron que el Reino Unido estaba ocupando Islandia, dijeron, oye, estos igual planean algo, habrá que ocupar Islandia. Así que los nazis mandaron algunos aviones para allá. Así que los islandeses estaban ahí como... Así que como ninguno de los dos me queríais conquistar, me estáis invadiendo preventivamente los dos. O sea, ¿qué está pasando? Los islandeses estaban ahí en plan, pero what the fuck, ¿no? Pero en vikingo, pues no sé cómo se dirá. En fin, que estaban solísimos los ingleses, no podían pedir ayuda a Suecia porque era neutral, pero claro, con todos sus vecinos, Finlandia aliado de los nazis y Noruega ocupado, decía, igual vienen aquí y nos ocupan. De hecho, si algún día visitáis la costa de Suecia, que sepáis que es muy habitual encontrarse búnkers por ahí, porque por si acaso se estaban preparando. ¿A quién pedían ayuda? ¿A Estados Unidos? Estados Unidos en ese momento estaba un poco a ver qué pasaba y además estaba pendiente del otro lado del mapa, es decir, de Japón. Como sabéis, luego Japón les acabó invadiendo. Es decir, estaban solísimos. Pues el 17 de agosto Alemania declara un bloqueo comercial, es decir, que cualquier barco aliado o extranjero o de lo que sea que pasase cerca lo volarían en pedazos. 3. Poco antes, en mayo, Hitler se había aliado con Italia y con Japón. Esto es lo que se llamaba el Pacto de Acero. 4. No solo eran bombardeos de aviones que llegaban y soltaban ahí toda la mercancía explosiva, sino también eran misiles y cohetes. Había un señor llamado von Braun que trabajaba para el gobierno nazi, que era el que inventó los famosos cohetes V2, capaces de ser teledirigidos de un país a otro a larga distancia. Pues con estos primeros cohetes, con estos primeros misiles, también bombardearon Inglaterra. De hecho, su tecnología era tan avanzada que incluso en algunos casos llegaban a ponerles una especie de proto-GPS e incluso cámara, pues para poder enfocar bien dónde querían que estallase el cohete, O sea que eso era casi como un videojuego, pero matando gente de verdad. Y es que este von Braun era muy inteligente y no es para menos, Años más tarde, en 1969, dirigió la misión Saturno V con el cohete Apolo 11, que él mismo diseñó. No sé si os sonará esta misión, pero es la que llevó el hombre a la luna. ¿Qué? ¿Un nazi currando para los Estados Unidos? Pues sí, efectivamente, si has trabajado para los nazis, pero eres muy listo y sabes hacer cohetes muy buenos, pues que sepas que se te perdona todo, Él llegó a dirigir la NASA durante varios años y fue el responsable de muchos de los avances aeroespaciales de Estados Unidos. Aunque sí, antes trabajó para los nazis, pero bueno, es que si inventas juguetes muy chulos, pues es lo que tiene. Además, durante estos meses Gran Bretaña estaba metida en una crisis política brutal, porque había algunos que decían que había que rendirse, otros que no, el rey que decía, un lío, ¿no? Y de hecho había un político que caía muy mal, que se llamaba Churchill, que de momento no gobernaba, pero bueno, cuando Chamberlain, el primer ministro, le echan a la calle y dice, hala, tú, a gobernar. Y en su primer discurso dice que, bueno, oye, ingleses, una cosa, tenemos que prepararnos para derramar lágrimas, sangre, sudor y esfuerzo. De hecho, el discurso con el que empieza esta canción es el de Churchill, que nada más rescatar a todos en la operación Dinamo, la de Dunkerque, la que os he contado antes, pues dice este famoso discurso de combatiremos en los aeropuertos, en las playas, en los campos, donde haga falta combatir a los nazis. Así que si todo pinta fatal y lo único que pueden hacer es depender de la RAF, de los pilotos. Por cierto, durante esos años se populariza este cartel, que igual te suena, el de Keep Calm and Carry On, pues esto se populariza durante los bombardeos y viene a decir, oye, ya veremos cómo se resuelven las cosas, de momento confiemos
en los pilotos y ya veremos cómo aguantamos el chaparro. A estas alturas de la vida ya sabrás que los nazis perdieron la guerra, ¿eh? Si no, no sé en qué mundo vives. Pero bueno, el caso es que los ingleses, teniendo menos efectivos, lograron ganar. El entonces ministro del aire, Hermann Göring, contaba con 2.800 aviones dispuestos a ir a bombardear Inglaterra every day. Gran Bretaña, por su parte, tenía 700, es decir, 2.800 aviones nazis contra 700 ingleses. En fin, la batalla dura 114 días en los que los alemanes pierden 1.733 y 3.893 hombres. Los británicos pierden 828 aviones porque, bueno, fueron fabricando más y aún así perdieron bastantes, y pierden 1.007 hombres. Así que al final hubo dos factores que les aseguró la victoria. El primero, que los alemanes, en cuanto eran derribados, pues eran hechos prisioneros, y los británicos, pues bueno, si eran derribados, saltaban en paracaídas y se cogían otro avión. Pero luego además es fundamental que esta enorme cantidad de diferencias de bajas de los pilotos británicos a los nazis es básicamente por la pericia y por la habilidad y el desempeño de los pilotos durante la batalla de Inglaterra. Así que poco a poco iban resistiendo. Además, durante esos años seguían bombardeando Alemania, ¿eh? Alemania recibió bombardeos durante los 7 años de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante esos días también Inglaterra aprovechó para bombardear Berlín. De hecho, también Düsseldorf, Bremen, para cargarse ahí a los músicos de Bremen. O sea que realmente todos recibieron bastante, ¿eh? Pero Inglaterra más, obviamente, porque estaba rodeada. Y en fin, poco a poco van resistiendo y los alemanes van posponiendo la operación León Marino, en plan, bueno, eso, pues ya si eso mañana, ¿eh? Cuando empecemos a matar más británicos que ellos de nosotros, ya veremos. Pero bueno, ahí aguantando y de repente encuentran un aliado inesperado. ¿Quién? Los italianos. ¿Pero no habíamos dicho que los italianos eran aliados de los nazis? Sí. Pero, como dice el dicho, si el amigo de tu enemigo es un inútil, es tu amigo. Porque los italianos no paraban de perder territorio. Tenían ansias expansionistas, como Hitler, intentando ocupar los Balcanes, Grecia, el norte de África, una parte de Francia también, pero no podían, perdían todas las batallas. Así que al final Hitler tuvo que centrarse en ayudar a su amigo Mussolini. Y de hecho Hitler planeaba la invasión de Rusia antes, pero como tenía que ayudar a esta gente que eran unos desastres, que no sabían hacer nada bien más que las pizzas y la pasta, pues al final fue llevando el frente a otros lados. Además, durante esos años y posteriormente se populariza el dilema de Coventry. ¿Vosotros qué habríais hecho si la situación es la siguiente? Bien, resulta que los nazis tenían una máquina codificadora para enviar los mensajes a las tropas de un submarino al puerto, luego a los aviones o lo que sea, ¿no? Esta máquina se llamaba Enigma. El caso es que al principio de la guerra estaba volviendo loco a los ingleses porque no sabían descodificarla, hasta que la descodifican gracias a Alan Turing, y de eso hablaremos más tarde. El caso es que una vez descodificada tienen el siguiente dilema. Saben que los nazis van a bombardear Coventry, que de hecho lo hicieron, pero tienen un problema. Si desalojan la ciudad entera, los nazis lo verán y sabrán que ya saben cuál es su código y que tienen que volver a crear un sistema de encriptación nuevo. Por otra parte, si no desalojas la ciudad, morirán civiles. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Bueno, hay que deciros que este dilema en realidad nunca lo llegó a tener Churchill, eso es un rumor. La máquina Enigma todavía no había sido descodificada, y además había un protocolo muy claro para esas situaciones, que era mujeres y niños fuera de la ciudad. Hombres, abrid el paraguas, que va a llover. Más tarde, el científico y matemático, y un tío que era un genio, llamado Alan Turing, descodifica Enigma y finalmente pueden llegar a espiar los mensajes de los nazis y enterarse, bueno, que están planeando, ¿eh? Todo ello gracias a Alan Turing, que por cierto, pese a haber resultado clave en la victoria aliada sobre los nazis, gracias a descodificar Enigma, pues fue condenado por homosexual. Se le condenó a tratamientos forzosos muy agresivos que le produjeron una gran depresión, y en 1952 se suicidó. ¿Os suena alguna empresa de tecnología, de ciencia, cuyo logo sea una manzana mordida? Efectivamente, Steve Jobs era muy fan de Alan Turing, y como tantos otros hombres les parecía una salvajada que se le hubiese tratado así de mal simplemente por haber sido homosexual. Pero bueno, en el 2013 la reina Elizabeth, Isabel II, pues promulgó un decreto por el que le exoneraba de todos sus delitos. Que faltaba más, vamos, le decía, oye, que lo de acusarte de homosexual, pues que no, que te liberamos de ese cargo. En fin, no es para menos.
y ahora es considerado un héroe nacional, pero bueno, yo supongo que el cadáver de Alan Turing le da un poco lo mismo. Gracias a Alan Turing, por supuesto, y a los pilotos, a su pericia, a su habilidad, pues llegaron a derrotar a Hitler en la batalla de Inglaterra. ¿Conoces esta canción de Iron Maiden? Es una de las canciones más famosas de la banda británica y cuenta los enfrentamientos entre los indios nativos americanos y los colonizadores europeos. Si quieres enterarte bien del todo de qué va esta canción, te invito a que te quedes en el vídeo. Bienvenidos a un vídeo más en el que ponemos en contexto una canción, en este caso Run to the Hills de Iron Maiden. Como sabéis, esta canción se podría resumir rápido en plan hombre blanco un poco cabrón, ¿vale? Pero tiene mucha más miga si nos ponemos a analizar la historia de, bueno, pues de la conquista del norte de América. Se puede intuir que va de eso porque el videoclip tiene de escenas de una película relacionada con este tema. En este caso, Uncovered Wagon, que es un corto de humor de 1923, y es que los Maiden son muy adictos al cine, les gusta mucho el cine, han dedicado muchas canciones a temáticas que el cine clásico ya había abordado y de hecho muchas giras han usado bandas sonoras de cine clásico como introducción a su primera canción. Y bueno, es verdad que no es un videoclip que esté así muy currado, pero es de 1982, cuando la industria del videoclip pues no es que estuviese funcionando mucho porque casi no había, y es su segundo videoclip. Luego ya con el tiempo harían cosas a lo mejor un poco más elaboradas. Pero bueno, volvamos a esta canción. El primer verso está escrito desde el punto de vista de los nativos americanos, y es que aunque Cristóbal Colón se dejó caer por ahí por América en 1492, realmente la conquista no empezó hasta 2 siglos más tarde y no se pusieron muy en serio hasta 3 siglos más tarde. Es decir, en 1620, en 1630 empezó a haber contactos con las tribus norteamericanas y a partir de 1750 comenzó a conquistarse como tal lo que es el norte de América. Todo lo que hubo antes fueron exploradores españoles. Ponte Caravaca o ponte Ponce de León o algunos exploradores franceses. Pero hasta entonces lo que hacían los indios era básicamente vivir tranquilos ahí a su rollo. Los indios del norte de América, porque los del sur de América, esos estaban un poco más puteados. Así que lo que es norte de América hasta 1750 muy poca cosa. Es decir, sobre todo los franceses, los ingleses y los rusos que vinieron desde el otro lado. Es decir, que tenían ahí el estrecho de Bering para cruzar, pero dijeron, anda, si podíamos haber cruzado y haber conquistado nosotros esto, qué tontos somos, ¿no? Porque sí, a veces ahí se congela y es por donde se cree que el ser humano llegó en su día a América, ¿no? Pero por lo que sea, los rusos pues dijeron, eso es más allá del muro y no queremos ir para allá. Bueno, se lo perdieron. En fin, decíamos que era desde el punto de vista de los indios, porque después cambia de punto de vista hasta 2 o 3 veces. Empezamos con los Cree. ¿Quiénes son los Cree? Pues para eso está este vídeo, para explicarlo. Ah, sí, es verdad que lo tengo que explicar yo. Forman un grupo nativo norteamericano de más de 200.000 individuos, lo que se convierte en uno de los mayores grupos de Canadá. Viven en Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Vamos, indígenas de las zonas que en el RISC están al norte de América, ¿vale? Y que sepáis que en Canadá hay parlamentarios que, bueno, que presumen de sus orígenes Cree. Dentro de los Cree, como en todo gran grupo, había subcategorías. Vamos, había Crees de las llanuras, Crees de la costa, Crees de las montañas, Crees de los pantanos, en fin, que parecían cartas Magic estos tíos. En principio, en 1640 llegaron los jesuitas y se pusieron de buen rollo con ellos. Ya sabéis que los jesuitas su misión era predicar y se habían ido a todos lados, ¿vale? Estaban en África, en Asia, estaban en Japón, estaban en Canadá y ellos iban ahí y de buen rollo. Y de hecho vieron que estos Crees pues también iban de buen rollo, eran pacíficos, simplemente eran expertos cazadores, cazaban los búfalos, se dedicaban a negociar de aquí y allá, estaban en paz con los Sioux, que es otra de las grandes tribus, en fin, buen rollo. Pero toda esta calma pues no sirvió de nada para ellos porque aún así los atacaron.
La segunda parte de la canción está escrita desde el punto de vista del colonizador europeo, es decir, el hombre blanco. Y es porque muchos colonizadores se creyeron una doctrina religiosa que era doctrina del destino manifiesto. Creencia que mezclaba política y religión, que venía a decir que los colonizadores que venían desde Inglaterra tenían derecho a quedarse con Estados Unidos, con lo que es hoy Estados Unidos, con todo ese norte de América, desde una costa hasta otra, porque era el destino de Dios crear ahí una gran nación. Sí que sí, un poco los orígenes de esta mentalidad de que este es el mejor país por la gracia de Dios, viene por esta mentalidad de hace 3 siglos, ¿eh? O sea que sí, y de hecho, aunque en Estados Unidos obviamente hay gente que, bueno, pues ya esto lo ha superado un poco, hay un gran sector de la población que se lo sigue creyendo. De hecho, ya sabéis que en Estados Unidos actualmente la religión sigue estando muy mezclada, es decir, tienen ahí que ponerse a rezar muchas veces, dar gracias a Dios en todos los discursos y tal. Esto es en parte porque los primeros colonizadores que llegaban ahí, que se creían que había que formar un país por la autoridad de Dios, era porque pertenecían a estas ramas religiosas que nadie les quería ver en Europa por extremistas. Los propios católicos y los propios protestantes, que a veces se comportaban de forma más extrema que los católicos, tenían ramas extremistas de las que ellos no querían saber nada y les dijeron, mira, por ahí hay nuevos territorios, id a dar la turra por ahí y a mí no me toques las narices, ¿vale? Bueno, pues esta gente se fue ahí con sus ideas y por eso en Estados Unidos hay tantas variaciones religiosas, hay cada una queriendo sus cosas que no tienen mucho que ver con la Iglesia Católica y de hecho muchas de ellas son las que creen que los dinosaurios no existían y estas cosas. Bueno, pero estábamos con la colonización que empezó por estos tíos y por eso era tan agresiva hacia los nativos. Todo esto empezó, como digo, con los ingleses, pero en 1775, como sabéis, Estados Unidos se independizó creando un nuevo país y tomándose mucho más en serio esto de formarse como país, porque entonces eran solo una sección, la sección del oeste, ¿no? Es que es un país enorme. Para que os hagáis una idea, lo interesados que estaban en este asunto, pocos años más tarde, en 1805, le compraron todos los territorios franceses, que eran más o menos el centro de Norteamérica, compraron 800.000 hectáreas a los franceses. Y luego, años más tarde, casi un siglo más tarde, Alaska, que era de los rusos, se lo compraron a los rusos también. Así que sí, ellos estaban muy motivados. Ayer era francés y resulta que han comprado mi terreno y ahora soy estadounidense, ni siquiera inglés. En fin, un jaleo, la gente ahí. Igual esta es la explicación histórica de por qué en Estados Unidos no tienen DNI y con saber conducir o pegar tiros, vale. Es decir, el sistema era, si eras colonizador europeo, pues te pagaban tu terreno. Y si eras un nativo americano, que ya estabas ahí desde hace siglos, pues lo siento, haber sido nativo europeo, que al menos te pagaba tu terreno. Lo cierto es que muchos nativos americanos eran pacíficos y estaban diciendo, bueno, pues venís, bueno, pues nada, nos adaptamos, es lo que hay. Y otros muchos no, otros muchos decían, estas son nuestras tierras, tenemos derecho a luchar por ellas. En cualquier caso, normalmente los ingleses y los norteamericanos y también los franceses, pues no distinguían y venían a decir que, bueno, ponerse a pagar aquí un intérprete es una movida, así que yo te conquisto igual y luego ya, bueno, pues si eras pacífico, haber sido guerrero. De hecho, en el siglo XIX se dio la deportación de los indios, ahí en masa. Es decir, estaba el río Mississippi, bien, pues todos los indios a un lado del río, ¿vale? Concretamente al este. Y mientras tanto nosotros vamos a avanzar. Esta medida del siglo XIX era de Thomas Jefferson y venía a decir que, bueno, que con la industrialización y la adaptación de los indios, pues oye, poco a poco ellos irían teniendo sus costumbres, su religión y sus cosas. Y los que no, pues los iban echando más allá del río. Pero poco a poco, claro, ellos seguían avanzando. Básicamente los indios tampoco tenían muchas más opciones, tenían que abandonar su medio tradicional de vida y más o menos sí podían ir adaptando. Supongo que por eso a muchos también les dijeran, bueno, pues mira, te meto en tu reserva, si quieres abre un casino y ponte a beber alcohol todo el día. Bueno, vale, acabo de tirar de topicazo, ¿no? Porque dicen que eso pasa hoy en día, no lo sé. Pero bueno, el caso es que lo cierto es que les fueron expulsando, les fueron cogiendo terreno cada vez más y los indios o se adaptaban o bien pues se los quitaban de en medio. Finalmente el tercer verso está escrito desde un tercer punto de vista, por eso es el tercer verso, claro. Bueno, hay una parte clave de este verso que es cuando dice los Soldier Blue, que viene a ser, como sabréis, soldado azul, es decir, un soldado que viste con uniforme azul. Con esto ya no estamos hablando de los ingleses. Tenemos que tener en cuenta que, uno, Iron Maiden es una banda británica, le va a ser más fácil hablar mal de otros históricamente que de los propios ingleses, ¿no? Y por otra parte, ¿quiénes iban de azul entonces? Bien, yo con respecto a esta parte de la canción tengo dos teorías y os las voy a exponer y os quedéis con la que más os guste. De hecho,
no son excluyentes, puede ser la una y puede ser la otra también. Estamos hablando de gente vestida de azul que hace barbaridades con los indios, auténticas barbaridades. Bueno, pues os explico mi teoría. Los primeros que iban de azul eran los franceses. Y sí, los franceses tampoco fueron unos santos con los nativos americanos. Sí es cierto que en un principio los primeros que llegaron a Canadá, bueno, pues era un poco con la idea de colonizarlos, pero bueno, ya sabéis cómo es un poco esto. Primero llegamos de buen rollo y luego, pues si podemos, cogemos más. Puede que se refiera a las guerras franco-indias, es decir, unas guerras que se desarrollaron entre 1754 y 1763, y esta era entre ingleses y franceses, pero por conquistar terrenos entre lo que es la zona de Estados Unidos y de Canadá. Es decir, estaban ahí los ingleses y los franceses dándose de palos para conseguir bueno, sus propósitos de, bueno, a ver quién puede conquistar más por aquí o más por allá. Para ello, por supuesto, también contaron ayudas de tribus locales, es decir, que al final era ingleses contra franceses con aliados indígenas, bueno, aliándose según qué tribu en uno y otro lado. Y esta guerra duró bastante, pero perdieron los franceses, qué sorpresa. Perdieron los franceses pese a que las bajas fueron más o menos 11.000 en cada lado. Muchos de ellos, obviamente, los propios indios, porque eran básicamente carne de cañón. Puede ser que esta parte de la canción sea eso, ¿no? Hablando de cómo llegan unos hombres vestidos de azul y se dedican a cargarse indios. Pero yo también creo que puede ir del séptimo de caballería. Aunque los acontecimientos que hicieron famosos al séptimo de caballería ocurrieron un siglo más tarde, es muy posible que se refiera a estos. En primer lugar, porque estos tíos son famosos por dos cosas. Uno, haber masacrado a los indios injustamente, y dos, perder una batalla contra ellos. De hecho, está bien datado que en 1868 el coronel Custer comandó a 700 hombres del séptimo de caballería, arrasaron un pueblo indígena en el que solo había mujeres y niños. Se llevaron todo y quién sabe qué hicieron a las mujeres. Bueno, sí lo sabemos. Años más tarde, el séptimo de caballería sufrió la mayor derrota contra Sioux, Arapahoes y Cheyennes, que los arrasaron porque Custer en una gran batalla decidió que lo mejor era separar las tropas y no les salió muy bien y les dieron pal pelo. No obstante, las películas le ponen aquí como un héroe, como un tío que murió con las botas puestas y que, en fin, que hizo todo por el honor militar de su país y estas cosas. Pero bueno, que sí, que los indios pues a veces también ganaban batallas, tenían menos medios, pero bueno, oye, defendían su tierra como podían. Me inclino más por esta teoría de que es el séptimo de caballería, más que nada por este riff que es así como machacón, que es así como de carga a caballo, que es el mismo tipo de riff que se usó en The Trooper, como ya os expliqué en el vídeo en el que explico The Trooper de Iron Maiden, ¿no? Que es así como de caballos cargando, ¿no? De hecho, si queréis componer una canción sobre una carga de caballería, pues ya sabéis qué tipo de riff utilizar, pero no vale usar este tema, ¿eh? Ni este, ni el de la batalla balaclava que ya explicamos en ese vídeo. Te buscas otro tema. ¿Qué tiene que ver la banda de heavy metal Iron Maiden con un apocalipsis nuclear? ¿Qué tiene que ver la canción 2 Minutes to Midnight con el reloj del apocalipsis? Un reloj que crearon los científicos de la Universidad de San Francisco para indicar cuánto tiempo nos queda de vida a los humanos antes de que nos carguemos el planeta. Y todo esto además está relacionado con la Guerra Fría y el cambio climático. Esto parece un jaleo, pero creedme, de verdad, esta canción va de todo eso. Así que te invito a que te quedes en este vídeo porque vamos a desgranar bien la canción y así nos enteramos de qué va. Bienvenidos a un vídeo más en el que vamos a hablar de historia o de literatura o cualquier contexto sociocultural con canciones de rock y de heavy metal. Esta mezcla que parece que es un poco rara, pero es que al fin y al cabo las canciones siempre van de algo y podemos aprender mucho de ellas. En este vídeo vamos a hablar de la popular canción de Iron Maiden 2 Minutes to Midnight y de la Guerra Fría, principalmente. Y sí, vamos a hablar de eso porque en el título del vídeo ponía que íbamos a hablar de eso, ¿no? Obviamente no íbamos a hablar del origen del croissant, ¿no? Todo esto que os he mencionado antes en realidad tiene mucho que ver entre sí, pero para entenderlo vamos a poner un contexto para ver si aclaramos todo y luego pues cuando suene esta canción pues le puedas decir a tus amigos, oye, ¿sabías que va de esto la canción? O cuando estés en una cena de Navidad con tus suegros pues les hablas del reloj del apocalipsis, que seguro que el tema les va a encantar. Así que vamos a poner un contexto histórico que, por cierto, tiene mucho que ver con el origen de uno de los subgéneros del metal más conocidos, el thrash metal. Muchas cosas tienen que ver aquí, ¿verdad? Venga, vamos a ello.
Como sabréis, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética ya no eran tan amiguis. De hecho, eran enemiguis. Ya habían acabado con los nazis y tenían que ver quiénes de ellos eran más poderosos, ¿no? Empezó esa escalada de poder militar, de intentar crear presión para ver quién se quedaba con más parte del pastel mundial. Esto creó básicamente una lucha de poderes y una búsqueda desenfrenada de aliados, quedando el bloque de países aliados de Estados Unidos, los capitalistas más o menos, contra el bloque comunista más o menos, con países aliados de lo que hoy es Rusia. Tras operar y promover intervenciones políticas, golpes de estados aquí y allá, guerras como la de Vietnam o Corea o la Revolución Cubana, se lanzaron a la búsqueda de tener más armamento para intentar calmar los ánimos al otro, entrando así en una escalada de a ver quién la tiene más gorda. A ver quién tiene la bomba más gorda, me refiero. Y por cierto, también hubo una escalada de a ver quién tiene los mayores avances científicos, y por eso se pusieron como locos a ir al espacio. Ya sabéis que los rusos llegaron primero, pero Estados Unidos dijo, ¿cómo puede ser que los rusos nos hayan ganado y hayan puesto un hombre en el espacio antes que nosotros? Pues ahora doblamos la apuesta y nos vamos a la luna. Metieron a un tío en una lata y le mandaron a la luna gastándose una millonada en eso. Y era un proyecto con ciencia que todavía no conocían y no dominaban. Una ciencia que sí dominaban entonces era la de las bombas, así que imaginad la de pasta que metieron ahí en el tema militar. Todo esto, por cierto, pasó entre 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y 1991, que es cuando colapsa la Unión Soviética. Algo que se veía anunciado desde 1989, que es cuando cae el muro de Berlín. Algo que, por cierto, os cuento en Winds of Change de Scorpions, en un vídeo que no está bien presumir, pero creo que me quedó bastante bien, así que pasaros por el vídeo si os queréis enterar un poco más de esos últimos momentos de la Unión Soviética. Pero nos vamos a centrar en la Guerra Fría, pero sobre todo en la carrera armamentística. ¿Os acordáis de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki en 1945? Por si no te acuerdas, decirte que los japoneses sí se acuerdan. El 6 de agosto y el 20 de agosto de 1945, Estados Unidos dijo que la guerra se iba a acabar. ¿Y cómo lo hacía? Lanzando bombas atómicas sobre la población civil. 200.000 muertos de golpe. Así que sí, la guerra se acabó, pero entonces ya os digo que, oye, ¿con quién nos metemos ahora? Pues nosotros, ahora somos enemigos, pues me meto contigo. Bueno, así fue las cosas y se pusieron a invertir como locos en armamento nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. Y ojo que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en inglés URSS, por eso de que cambian el orden de las palabras, bueno, en fin, esto no tiene nada que ver, pero bueno, la URSS se había puesto también a invertir en armamento. Es verdad que ellos no habían lanzado bombas atómicas sobre los japoneses, pero también estaban invirtiendo mucho en armamento. Y atención, quedados con este año 1952, que este es el año que tiene mucho que ver con la canción. En 1952, Estados Unidos ya por fin tiene la bomba H. Un año más tarde lo tendrán los rusos. ¿Qué es esto de la bomba H? Bueno, resumido así rápidamente, es una bomba atómica, pero más destructiva y más gorda y más dañina. Se basa en la obtención de energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos, es decir, que los unen, no los separan como pasa en la fisión de la bomba atómica. La primera fue detonada el 1 de noviembre de 1952. La temperatura alcanzada en la zona cero, es decir, el lugar de la explosión, fue de más de 15 millones de grados, tan caliente como el núcleo del Sol. De hecho, mirad esta gráfica para que veáis cómo era esa escalada de chulitos entre los de los perritos calientes y los del vodka. En 1960, esta era la gráfica de cómo estaba aumentando el arsenal nuclear las dos facciones. ¿Y qué pasó en 1960? Bueno, pues que ya habían nacido los miembros de Iron Maiden. Eran unos bebés, pero estaban criándose en ese contexto sociocultural. Un contexto en el que estaban a 2 segundos de que el mundo se fuese a la mierda. La posibilidad de un apocalipsis nuclear era real. En ese momento, si cualquiera de los dos presidentes se le iba la olla y le daba el botón rojo, el mundo se iba a la mierda. Así que sí, imagínate vivir en ese contexto en el que Estados Unidos había gente fabricándose búnkeres en sus jardines por miedo a un apocalipsis nuclear. Por cierto, todo esto, como digo, tiene mucho que ver con
el thrash metal. El thrash metal se originó en los años 80 y 90 con toda una generación que se había criado con ese miedo, con esa paranoia nuclear. ¿Conocéis bandas como Metallica y su canción Fight Fire with Fire? ¿Conocéis Megadeth con su canción Rust in Peace? ¿Conocéis grupos como Nuclear Assault? O años más tarde el grupo Municipal Waste. Incluso las discográficas más importantes del heavy metal se llaman Nuclear Blast y Napalm Records. Pensaréis, qué flipaos estos metaleros, qué obsesionados están con este tema. Sí, puede ser, pero es que se han criado en ese contexto, se han criado en ese mundo en el que había una escalada loquísima de a ver quién tenía más armas nucleares, suficientes como para mandar al mundo a la mierda miles de veces. Aunque, quién sabe, a lo mejor era lo mejor, visto cómo somos los humanos a veces. Obviamente también afectó a los Iron Maiden, y en 1984 publican su disco Power Slave, disco el cual también está su famosa canción Aces High, donde hablan de la batalla de Inglaterra, y que también, por cierto, podéis encontrar el análisis histórico gracias a la canción en este canal. Perdonad por el spam. El caso es que los de Iron Maiden son muy leídos y ellos sabían que en la Universidad de Chicago llevaban muchos años advirtiendo de este peligro nuclear. Resulta que desde 1947 hay un reloj conocido como el reloj del apocalipsis. Es un reloj que está en la Universidad de Chicago y representa cuánto tiempo queda para la medianoche. La medianoche no es muy difícil de pillar, pero es una metáfora de tiempo que nos queda para irnos todos a la mierda. Doomsday Clock apareció por primera vez en la portada de la revista Bulletin of Atomic Science en 1947 y desde entonces lo han ido actualizando y sale siempre en la portada. Es decir, que siempre está en la portada y siempre marca una diferencia de minutos más o menos, ¿vale? Dependiendo, a consideración de los científicos que trabajan en esa revista, cuánto nos queda en este planeta antes de que nos lo carguemos. ¿Y por qué 2 minutos para la medianoche? Bueno, originalmente estaba a 7 minutos para representar que, bueno, ha acabado la Segunda Guerra Mundial, pero no os creéis que estamos muy tranquilos, ¿eh? Puede ser que en cualquier momento nos vayamos a la medianoche, con pepinos nucleares. Vamos, para representar esa idea de peligro próximo. ¿Y qué pasó en 1953? Que estaba a 2 minutos de la medianoche. 2 minutes to midnight. ¿Por qué? Hemos dicho que en 1952 Estados Unidos ya tenía la bomba H y en 1953 los rusos ya tenían la bomba H. Y entonces este reloj venía a decir, ojo, ¿qué está pasando aquí? Que nos podemos matar entre todos. Por cierto, en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, pasó a estar a 17 minutos de la medianoche, ¿eh? ¿Qué hora es? La medianoche menos cuarto. Pues no está mal, ¿no? Nos queda algo de vida. Pero amigos, esto se va actualizando poco a poco. Y ya os digo que los científicos están bastante preocupados también por el tema del cambio climático. Así que han decidido poner esa variable a la hora de decidir qué hora ponen en este reloj del apocalipsis. Porque sí, amigos, los científicos creen en el cambio climático, por mucho que alguna gente lo niegue. Que digo yo, ¿qué más va a dar si lo ha provocado el hombre o no? Habrá que cuidar nuestro planeta igual, ¿no? En fin, esto es un off topic, pero es que no entiendo esto de, bueno, es que como no lo provoca el hombre podemos contaminar. No, cuanto menos contaminemos mejor, ¿no? Y este reloj pues tiene en cuenta eso también. Y también otros tratados de desarmes. Pasó después de la URSS con el Tratado de Desarmes, pero también luego con las relaciones con Irán. Ya sabéis que Irán hace unos años estaba intentando tener un arma nuclear y hizo un tratado con Obama de, oye, aquí buen rollo, no pasa nada, vosotros no montáis el arma nuclear y nosotros nos llevamos bien con vosotros, pero luego llegó Trump y destrató ese tratado. Bueno, en fin, lo de siempre. Así que nada, ya sabéis de qué va esta canción que podíais escuchar en el GTA Vice City del 2002 en la radio V-Rock. Creo que también la podías tocar en el Guitar Hero o el Zico, uno de estos, no lo sé. Así que bueno, la próxima vez que escuches esta canción disfrútala porque es un temazo al fin y al cabo, pero recuerda que estamos a un plis de desaparecer todos. Así que amigo mío, cuida el planeta y no fabriques bombas en tu casa. Si te ha gustado este vídeo, por favor compártelo entre algún fan de Iron Maiden porque seguro que le gusta, o con algún fan de la Guerra Fría, o la historia, o las bombas nucleares, o el reloj del apocalipsis, o el cambio climático, lo que quieras, pero compártelo que a mí me viene bien y ya si le das a like y comentas y todas esas cosas, pues estupendo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un saludo.